Buenas tardes, nosotros somos el equipo 5 y estamos integrados por Juan Antonio Ramírez Huerta, Isaac Gómez Vázquez y yo, su servidor, José Abraham Sosa Sánchez. Y este es el video de nuestra presentación, motores de inducción monofásico. Espero y sea de su agrado. En esta presentación veremos lo que es el tema de los motores de inducción monofásicos. Y bueno, pues nuestro equipo está conformado por José Abraham Sosa Sánchez, Juan Antonio Martínez Huerta y pues su servidor Isaac Gómez Vázquez. Y bueno, en esta presentación veremos la construcción de los motores de inducción. También veremos el estator y sus componentes, el circuito de arranque y funcionamiento, el rotor y torque, también las conexiones en altos y bajos, además de las fallas más comunes de los motores de inducción monofásica. Estos temitas los estarán comentando mis compañeros más adelante. Y bueno, pues para dar una pequeña introducción a lo que es el tema de los motores de inducción monofásicos, pues estos motores son de alimentación monofásica y son utilizados de forma pues domiciliaria, ya que pues este tipo de motores suelen utilizarse en máquinas muy comunes, como son los taladros, los ventiladores, las bombas de agua, las compresoras y también los aires acondicionados. Bueno, este tipo de motores son así ya que pues tienen una potencia menor que viene siendo un caballo de fuerza, muy poca. Y pues bueno, a continuación nuestro compañero Sosa Sánchez estará hablando sobre la construcción del motor de inducción. Construcción del motor de inducción. Todos los dispositivos de conversión electromagnética de la energía comprenden dos elementos fundamentales, un circuito eléctrico y un circuito magnético. El circuito eléctrico consiste en los arrollamientos eléctricos que permiten la circulación de corrientes en la máquina, y el circuito magnético, los núcleos ferromagnéticos, que dada su permeabilidad, establecen las sendas magnéticas de flujo. Este tipo de máquinas están integradas fundamentalmente por dos estructuras cilíndricas concéntricas, el estator estacionario y el rotor giratorio, situados en su interior del motor, separadas por una corona cilíndrica de aire muy estrecha, llamada entrehierro, que permite el movimiento del rotor y evita el contacto entre ambos cuerpos. En la figura de la derecha, se observa que el rotor es igual al de un motor de inducción trifásico, pero el estator tiene una sola fase distribuida. Estas sencillas máquinas conservan la propiedad fundamental de no poseer contactos eléctricos rozantes, lo que les confiere una durabilidad muy alta y muy bajo mantenimiento. Estator. El estator requiere de algunos componentes para que el rotor pueda girar: una bobina primaria, una bobina secundaria, un capacitor y un interruptor centrífugo. Este último es el encargado de cortar la corriente de la bobina secundaria cuando el motor está en movimiento. En el siguiente diagrama se muestra un rotor con su estator conectado como si fuesen un motor de corriente directa. Aunque este circuito nos pueda servir en la corriente alterna, no está completo, pues hace falta una bobina auxiliar para que el motor pueda realizar el giro. Esto se debe al uso de la corriente alterna, ya que ésta cambia el sentido de flujo a cierta frecuencia, impidiendo el giro del motor en un sentido. Aquí podemos observar cómo cuando la corriente va en un sentido, el flujo magnético es hacia la derecha, y cuando la corriente cambia, el flujo magnético cambia hacia la izquierda. Ahora bien,
Contamos con la bobina principal puenteada con conductor blanco y la bobina auxiliar puenteada con conductor rojo, como se alcanza a apreciar en esta imagen. Al encender nuestro circuito, nuestra bobina primaria, tanto nuestra bobina secundaria, se energizarán, pero antes de esto habremos conectado el capacitor en serie con la bobina auxiliar, permitiéndonos utilizarlo como una segunda fase. La corriente que recibe el rotor propicia que en este también se generen corrientes que al interactuar con el campo magnético alternante del estator propicia repulsiones y atracciones entre rotor y estator que finalmente le permiten al rotor girar. Aquí observamos en esta imagen cuando el capacitor actúa como una segunda fase. Aquí se genera un campo magnético, lo que permite generar la corriente en el estator para que éste pueda generar el par. En esta última imagen se observa cómo se vería un estator con su devanado principal y auxiliar desfasados 90 grados mecánicos, donde el auxiliar está conectado a un capacitor que cumple la función de adelantar la corriente 90 grados eléctricos, como ya dijimos, para hacer la función de una segunda fase. Circuito de arranque. Cuando el giro sea suficientemente fuerte, el interruptor centrífugo que se encuentra conectado en serie con la bobina auxiliar se abrirá, cortando el flujo de la bobina auxiliar y permitiendo el funcionamiento del motor solo con la bobina primaria. Y este será el circuito de arranque de nuestro motor, permitiendo el giro del motor. Por último, junto con el desfase de 90 grados que existe entre los electroimanes, se permite el giro del motor, como se ve en esta imagen. Generación del campo magnético giratorio en el estator. Bueno, pues el principio por el cual se crea el campo magnético resultante es muy similar al de las máquinas trifásicas, ya que también viene de la sumatoria de campos magnéticos. Observaremos este video para darnos una mejor idea. Ahora, para facilitar la comprensión del campo magnético giratorio, analizaremos la siguiente animación. Debido al condensador, el flujo magnético del devanado auxiliar es perpendicular al flujo del devanado principal. Al sumar estos dos flujos, se obtiene un flujo magnético resultante, consiguiendo un campo magnético giratorio. Debido a que el devanado principal es aproximadamente 2/3 del devanado total, el radio magnético final resultante es elíptico, y pues en la animación podemos observar que las líneas de flujo magnético del devanado auxiliar son menores a las líneas de campo magnético del devanado principal, y por tal razón el radio es elíptico, agrandado más de los extremos donde se encuentra la bobina principal. Ahora, para facilitar la comprensión del campo, ahora veremos el rotor. Bueno, pues el rotor es idéntico al de un motor trifásico. Es un cilindro montado en un eje. Internamente contiene barras conductoras longitudinales de aluminio de cobre con surcos y conectados juntos en ambos extremos, poniendo en corto los anillos que forman la jaula de ardilla. Aquí observamos las barras y estos son los anillos a los que me refiero. Rotor y torque. Veremos algunos de los principios que ocasionan el torque en el rotor. Bueno, pues el campo magnético giratorio induce un voltaje dentro de las barras del estator. Debido a que las barras del rotor son atajos, obtienes una corriente del rotor. Se induce un campo magnético del rotor debido a la corriente del rotor, y la interacción entre el campo magnético del estator y el rotor crea un torque. Aquí en la imagen se observa cómo las barras inclinadas se pasa la corriente por aquí. Entonces, al haber una corriente en estas barras, se crea un campo magnético, y junto con las demás barras se unen para formar un único campo magnético, como se ve en la imagen. Esto, al interactuar con el campo magnético del rotor, pues es cuando se genera el torque. Conexión del motor a bajo voltaje. Para poder trabajar un motor a bajo voltaje se debe seguir el siguiente esquema, donde podemos observar que nuestra bobina principal, que está de color azul,
tiene sus dos devanados conectados en serie, y estos a la vez están conectados en paralelo con una línea de corriente alterna. Al igual que la bobina auxiliar, esta se encuentra en serie con el condensador y el interruptor centrífugo, y que a la vez se encuentra también en paralelo con la línea de corriente alterna. Conexión de motor a alto voltaje. Como se puede observar en la siguiente ilustración, al igual que en la conexión a bajo voltaje de nuestra bobina principal, sigue de color azul. Esta está conectada en paralelo con la línea de corriente alterna, pero vemos un pequeño cambio con la bobina auxiliar, ya que esta, aunque siga conectada en serie con el capacitor y el interruptor, estos a la vez están conectados en paralelo, solo con uno de los devanados de la bobina principal, lo que limita un poco el voltaje que llega a la bobina auxiliar y así se evita esta que se queme. Fallas más comunes en los motores trifásicos. Estas pueden ser tres, una de las cuales es la falla mecánica. La falla mecánica se puede desglosar en otras tres, la cual vendría siendo un deslave mecánico, que este puede ser un deslave estático de tipo par o de rotor colgante. Otro sería fallas en el rodamiento, el cual puede ser una carga excesiva, falta de alimentación, defectos en los asientos del eje, ajustes incorrectos, esto puede ser un detalle de fábrica, lubricación inadecuada o excesiva y sellado deficiente. También sería fallo en la electricidad de tipo estática, dinámica o ambas. Ahora, otra falla más común es la falla eléctrica, la cual también se puede desglosar en otras tres, ya sea una falla en el estator, una falla en los embobinados del rotor de jaula de ardilla o fallas de cortocircuito en los paquetes de las bobinas del estator. La última falla más común son las fallas de enlace de potencia. Estas se pueden desglosar en dos: deslizamiento en acoples de ejes, la cual puede ser un deslizamiento angular, un deslizamiento en paralela o un deslizamiento por cojinete incluido de respecto al eje. O también puede ser por fallas en los engranes, los cuales puede ser porque tiene desgaste en los dientes, esto ya es conforme al tiempo, o puede ser una sobrecarga en los engranes o engrajes desalineados, esto ya sea al momento de una reparación o un defecto de fábrica. Esto ha sido todo de nuestra parte, maestro. Muchas gracias por su atención.